Muchas gracias, Juan Camilo, Sigrid y Santiago. Invitamos al doctor Jaime Borja a seguir con su conferencia. Me permito entonces presentar al doctor Jaime Borja. La conferencia de Jaime tiene por título El valor de la salvación, pintura y moneda en el nuevo reino de Granada. Jaime Humberto Borja es doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Su formación inicialmente estuvo dirigida hacia la teoría contemporánea, historiografía, historia cultural medieval y colonial, particularmente hacia la cultura visual. En la actualidad, el doctor Borja investiga acerca de problemas relacionados con la historia digital, humanidades digitales, particularmente Big Data, aplicadas a la cultura visual colonial. Sus intereses también se desplazan hacia el trabajo museal. Ha sido curador e investigador de varios guiones museográficos para salas permanentes, entre los que se destacan el Museo Nacional en el 2004, el Museo Colonial en el 2012, Museos de Arte del Banco de la República en el 2014, Museo de Arte Religioso de Santa Fe de Antioquia en el 2015, Museo de Antioquia en el 2019, además de varias exposiciones temporales de arte e historia, entre ellas Aureas Corpus del Banco de la República en el año 2010. Siempre es muy grato contar con Jaime. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Buenas tardes, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Quiero compartir con ustedes durante estos minutos una mirada amplia, retrospectiva, de un problema que creo que puede ser interesante y contextual a lo que se encuentra detrás de este museo. Y es un museo que, digamos, privilegia de alguna forma la mirada de lo colonial, tanto como estaba contando ahora Sigrid, con Camilo y Santiago. Detrás de este privilegio de lo colonial hay un mundo de símbolos y de significados que tienen las monedas que escogí este tema. Al principio sí me había propuesto hablar un poco de los sentidos de la salvación y los costos de la salvación, porque esto es, digamos, con prolongación de muchas de las cosas que están presentes en la exposición. Los costos de la vida espiritual que también tienen un costo monetario. Pensando un poco en ese tema, me pareció interesante hacer una retrospectiva, mirar qué sentido tienen las monedas en la cultura visual colonial, es decir, qué valores tienen simbólicos, qué representan las monedas que están en las pinturas, y no solamente en el nuevo reino de Granada, sino en el conjunto de América colonial. Comparten problemas, es muy similar. Tenemos un conjunto más o menos significativo de pinturas, pero hay muchos temas que no los tenemos tan presentes. Por eso esta perspectiva la titulé Monedas en la pintura colonial, símbolos y significados. Y lo que se trata es de reforzar, más allá de la vida material, de lo que está recogiendo el museo, de los significados que tiene el dinero como espacio de compra, de circulación de objetos, también una serie de valores que están en las personas que reciben esas monedas, que tiene mucho que ver con la ideología, con el pensamiento católico, sobre todo el pensamiento católico que se asentó con la Reforma, que le va a dar un sentido muy fuerte a ese capitalismo mercantil que estaba consolidándose en el siglo XVI y XVII, muy conocido por la famosa hipótesis de Weber de la ética del protestantismo, tan cercana a el proceso de enriquecimiento, contrario, o sea, esa necesidad que tienen los protestantes de sentirse amados por Dios cuando son ricos. La riqueza manifiesta el amor de Dios. Punto contrario o aspecto contrario en el mundo de la predicación católica, donde la riqueza manifiesta perdición o manifiesta una posibilidad de perdición. Eso es más o menos, puntos más, puntos menos, lo que se encuentra dentro de las representaciones visuales coloniales. He encontrado, preparando para esta presentación, encontré 5 formas de representación de la moneda de la pintura colonial.
La primera de ellas es el punto más evidente, que más relación tiene en la pintura, y es la tradición de Judas. Moneda en el Nuevo Testamento se menciona fundamentalmente como un símbolo de tradición. Y en las pinturas coloniales aparece frecuentemente la idea de la tradición. Estas imágenes son chilena, mediados del siglo 1732. Estas imágenes siempre, el momento en que se representa al Judas malo, no al Judas tardío, sino al Judas traicionero, se le representa como lo ven en el recuadro rojo, con una bolsa en la mano. Esa bolsa, que es una elemento de representación bien interesante, porque visualmente las monedas no se representan solamente como monedas solas. La riqueza se representa con una bolsa. Las bolsas son, lo vamos a ver repetido a lo largo de todas las pinturas, no hay monederos, no hay billeteros, sino hay bolsas o faltriqueras donde se aguardan las monedas. Es muy usual encontrar en las pinturas esto, bolsas que están representando las monedas. La idea con con Judas Iscariote es esto: es el sujeto que tiene en su mano una bolsa de 30 monedas que está vendiendo a Cristo. Esta idea de traición es la que vamos a ver repetida con relativa frecuencia en la pintura colonial. Claro, estas son pinturas que también asocian simbólicamente una serie de elementos. Sí. Son elementos que están representados simbólicamente, porque no solamente es la tradición, sino es el carácter nocturno de la pintura, que relaciona la maldad con la noche, relaciona la tradición con la noche, y al mismo tiempo se están evidenciando elementos como el corte de la oreja. Va junto a la tradición con Pedro corta la oreja a uno de los soldados. Es el momento de la detención de Cristo, y un elemento que vamos a encontrar repetido constantemente en otros espacios. Esta idea de la idea de las monedas, el elemento básico de la moneda como un símbolo de traición, del hombre que vende a su amigo, a Cristo, por unas cuantas monedas, lo vamos a ver repetido muy frecuentemente dentro de los símbolos de la pasión. Este objeto no es una pintura, esto es un emplumado del siglo XVI, que es una técnica mexica que entra a la historia de la producción visual durante todo el siglo XVI y una parte del siglo XVII, de hecho con plumas. Representa precisamente la misa de San Gregorio, pero lo que me parece interesante es que está Cristo con los símbolos de la pasión y repetido 2 veces la idea de la traición. Ustedes ven a mi izquierda las monedas de oro que están encima y Judas con una bolsa amarrada al lado derecho. Se refuerza permanentemente esa idea de la traición, que está vinculado con todos los elementos de la pasión. Particularmente es un ejemplo interesante ver cómo se integra el monedero o la bolsa de monedas con aquello que hace sufrir, es decir, con los símbolos que amarran la pasión de Cristo. Está junto a la columna de los azotes, está junto a la estopa de vinagre que le dieron. Es decir, la mirada que tiene la tradición católica en su predicación con respecto al uso del dinero no es nada bueno. Es una posición negativa, es una posición que lo asume como un elemento que puede estar cerca de la perdición. Y de hecho, lo que voy a seguir mostrando son elementos que vinculan el valor simbólico de la moneda, lo están vinculando con valores en la medida en que se renuncia a esa experiencia monetaria. Pinturas alegóricas, bueno, esta es mexica, esta es boliviana. Las pinturas hay una secuencia, no voy a mostrarlas todas con mucho detalle,
Pero otro elemento que es particular a esta forma de representación aparece dentro de pinturas como esta, que es del Alto Perú, actualmente Bolivia, o esta muy parecida, que es también de la Nueva España, actualmente México. En las dos son pinturas con una característica importante, son pinturas alegóricas. ¿Qué es una alegoría? Las pinturas coloniales juegan habitualmente con la idea de la metáfora, tienen metáforas. Cuando una pintura tiene muchas metáforas se convierte en una pintura alegórica. O sea, una pintura alegórica es una suma de metáforas. Aquí la alegoría es el niño Jesús que predestinado ve en su futuro su futura pasión. Entonces el niño Jesús viendo los símbolos de la pasión, donde están los elementos, está el pan de la Verónica, están elementos eucarísticos y por supuesto las monedas. Es decir, está predestinado a ser traicionado, a ser vendido desde que es niño. Lo que me parece interesante es también el sentido, el uso que tienen estas imágenes. No me voy a tener mucho con esto, pero todas estas pinturas se hacen para públicos distintos. Esta, por su formato, muy seguramente estuvo dentro de una iglesia. Estas imágenes son posiblemente por tamaño mucho más pequeñas de devoción particular, o estas casi siempre son objetos devocionales personales. Es decir, aquí lo que me parece importante es que no solamente es una representación alegórica accidental, sino que esto es un tema de meditación para todo buen cristiano. Meditar sobre el sentido que tiene el dinero, el sentido que tiene la tradición, el sentido que tiene el oro, etc. Esta es muy, la construcción es muy parecida y siempre aparece en algún lugar la moneda vinculada a estos símbolos de la pasión. Hay otras formas de representar la moneda, que son estas. Esta, por ejemplo, es una pintura brasileña muy simpática del siglo XVIII. Se representa lo que mencionaba al comienzo, símbolos de la pasión, la bolsa, pero también la espada con la oreja. Cuando Pedro corta la oreja a uno de los soldados que va a detener. E incluso se convierte en un tema de meditación específico. Eso se llaman ángeles pasionarios y hacen parte de fuertes devociones donde sirven para meditar elementos de la pasión, como esta también mexicana, de hecho es un ángel con las 30 monedas de la tradición. Entonces se convierten en objetos de representación que están ahí puestos particularmente para la meditación y el desarrollo de la cultura. Bien, saliendo de este elemento, primer elemento que es el más evidente, el que más se refuerza en la tradición visual, hay una segunda perspectiva y es la moneda, ya lo contrario, como símbolo de virtud, pero no tenerlas, renunciar a ellas. La renuncia a la moneda, que esto es la limosna por generosidad, es una de las características que tienen algunos santos, no todos. El más evidente de todos ellos, aquí cae una secuencia de varias pinturas, es Tomás Villanueva, Agustín, de un culto bastante fuerte. Ustedes pueden ver la iconografía en casi toda América, que es Perú, México, Ecuador, el actual Ecuador, Colombia, etc. Son pinturas donde siempre se representa lo mismo. Está el santo con la bolsa, como les decía, en algunos casos reparten monedas y siempre rodeado de mendigos. Interesante porque hace parte de una de las devociones fuertes en territorios coloniales. Y sabemos que son devociones fuertes, o sea que hay una gran devoción a esta idea del santo generoso, porque tenemos donantes. Hace poco simpático esto de una monja de velo blanco, esta que encuentran en la mitad, la que se encuentra, que es una granadina. La donante en este caso es una monja de velo blanco, una monja, digamos, pobre. Las mujeres de velo blanco eran aquellas que no tenían dinero, su familia no tenía dinero para pagarles el convento, la entrada al convento, pagar la dote. A propósito también de pagos, viene ligado en un montón de circunstancias.
Esto que ustedes mencionaban hace un momento, la riqueza conventual por este pago de dotes. Las monjas del Imperio Blanco tenían, las financiaban otras personas, tenían patronos que pagaban para que ellas pudieran entrar al convento, pero llevaban de por vida un velo blanco que las consignaba, las significaba como monjas de bajos recursos. Es interesante, de hecho, este contraste entre la pobreza de la monja de velo blanco al culto a un santo que se precia de aportar riqueza, de donar, de hacer una donación, de aportar limosna. Ahora, ahí también creo que es importante mencionar un aspecto que es significativo, porque para nosotros hoy día la idea de dar limosna es como muy cotidiano, o sea, está como en el espacio de lo cotidiano. Estamos hablando de una sociedad rígidamente escalonada, es una sociedad fuertemente, por lo menos en el discurso, no tanto en la práctica, son sociedades jerarquizadas. Y en sociedades jerarquizadas es un acto de profunda humildad cuando alguien se rebaja a tomar la mano de una persona de la calle, de un mendigo. De hecho, ese es el gran valor de la espiritualidad de las órdenes mendicantes, franciscanos, agustinos, dominicos, llamados mendicantes precisamente por mendigos, porque es asumir una condición absolutamente escabrosa, lo que se veía en aquel momento como algo absolutamente escabroso, que es tomar contacto con lo más humilde o con lo más bajo de una sociedad. Entonces, como darle un sentido muy distinto a lo que tiene hoy en el rasgo de lo cotidiano, en la relación de lo cotidiano. Estas perspectivas de santos relacionados con la generosidad repercuten en otros sujetos. Por ejemplo, este puede encontrar no solamente a Pedro Villanueva, sino también a San Pedro Nolasco, fundador de los mercedarios, una orden medieval encargada vinculada también con el uso del dinero, vinculada con el rescate de prisioneros en zonas musulmanas. Hoy no lo entenderíamos muy claramente, pero esto es una costumbre que generan las cruzadas y tener, comillas, al enemigo al frente. O sea, en Europa, en la parte del Mediterráneo, abajo el Islam, la captura de prisioneros siempre se transaba con reglas casi comerciales. Y una de las condiciones, uno de los elementos que preanuncia la fundación de los mercedarios por parte de San Pedro Nolasco, es precisamente ser un niño generoso. En las hagiografías medievales y en las hagiografías tradicionales, las hagiografías barrocas, es decir, la narración de la vida de santos, la santidad se preanunciaba en la infancia. Los niños son adultos, los llaman adultos pequeños, se comportan como adultos pequeños, y esta es precisamente la idea de un sujeto, niño, rodeado de hombres, de gente humilde, al cual le está repartiendo dinero. Esto es lo que preanuncia parte de esa relación espiritual con la conmiseración, la relación de humildad como un valor fundamental del orden social. Pintura quiteña de Miguel de Santiago, también es una tradición, sobre todo de los obispos, este vínculo con la caridad. Y ustedes pueden ver, el patrón se repite. Hay muchas formas de caridad, pero el patrón se repite porque es la repartición de la riqueza, y la riqueza no de la arquidiócesis, la riqueza de la iglesia, sino la riqueza personal. Tanto Tomás de Villanueva como Pedro Nolasco, San Agustín y otros santos como Santa Isabel de Hungría, toda la iconografía de Santa Isabel de Hungría, entre otras patronas de Bogotá. Bogotá se le consagra a Santa Isabel de Hungría con la introducción de su cráneo como reliquia en Bogotá. Está asociada precisamente a esta generosidad. Fíjense que en todos estos casos
se resalta la condición noble del sujeto. En este caso es una reina, tiene piel de armiño, tiene color en su mano, se refuerza su capacidad, su calidad como persona noble. Luego el acto de humillarse, tener contacto con una persona humilde, es lo que la convierte en santa. Este es uno de los valores barrocos que se dan por excelencia. Un elemento también muy interesante porque lo vamos a encontrar presentes, no solamente más adelante se cuenta otra historia alrededor, sino también en algunos casos en obispos, y obispos que eventualmente mueren con alguna fama de santidad. Que hay dos pinturas, una argentina y una peruana. La segunda es muy curiosa porque el obispo no se mancha con las monedas, sino tiene a uno de sus sacerdotes que es el que reparte las monedas que está detrás de ellos. Esto es un elemento también de espiritualidad que es muy frecuente encontrarlo en las formas como se representa el retrato de obispos. No es muy frecuente, pero se encuentran bastantes pinturas de obispos generosos, con fama de generosidad, lo que les da piso dentro de la tradición de su sociedad. Un tercer aspecto, un tercer elemento que creo que es importante, donde se valora la condición que tienen las comunidades dentro de este orden social, está vinculado con la historia de los santos, ya no tanto como sujetos que son generosos con su riqueza, sino sujetos que han renunciado a su riqueza y esta es la manifestación de su santidad. Son santos porque renuncian a su riqueza. Esta es la historia, por ejemplo, de San Alejo. Visualmente está pintada aquí en la parte inferior, donde él está sobre un pedestal, tiene la palma del martillo. Es una pintura historial que nos está contando la historia del santo en diversas etapas, en diversos momentos, pero valoramos precisamente este aspecto que está. A sus pies está un cofre abierto con joyas, monedas de oro, que manifiestan su riqueza y su capacidad de renuncia a un capital personal. En algunos casos no se representan con monedas, por ejemplo, en el caso de las santas mártires, que es muy frecuente en todas las santas mártires. O sea, hay un punto con eso bien importante y es que hasta casi finales del siglo XX los santos están relacionados con nobleza, ya no hay santos pobres. Casi todos los santos proceden de un entorno de riqueza o de contacto con otros santos. La pobreza, santos con una condición de pobreza o de familias no nobles, comienza a vivir solamente hasta el siglo XIX. Por eso en estas pinturas se refuerza mucho esto, el pasado del sujeto y a lo que está renunciando. Este es un caso, el otro es San Francisco. Este es un tema que se repite mucho en las vidas de San Francisco. Hace un rato les decía, muchas de estas pinturas tienen públicos determinados, públicos fijos. Estas pinturas, como las series más importantes de la vida de San Francisco, se utilizaban para conventos, para colgarlas en los claustros conventuales, los frailes al hacer meditación recorrieran y fueran meditando las escenas. Aparece con toda frecuencia entre las muchas situaciones de la vida de San Francisco. No hay serie que no haga mención a esta historia de las tres monedas, que otra vez nos pone de presente cómo se representa dentro de esta sociedad el uso del dinero. La historia la cuento muy rápidamente y es que Francisco, ustedes saben, Francisco de Asís era hijo de un burgués. Parte de su situación, estos estudios medievales se le llaman economías de beneficio, cuando son sujetos que viven de familias muy ricas, renuncian a esa riqueza y absorben una forma de vida completamente contraria, que eso es lo que representa Francisco de Asís como mendicante. Hijo de un burgués de Asís, renuncia a su riqueza. De hecho, viene esta famosa historia de que este hombre se despoja de toda su ropa, sale desnudo con una... Claro. El padre era comerciante de telas, hay una renuncia a todos estos bienes
se pone un medal de campesino, de tela muy burda, que es lo que contrasta con la imagen de su padre, y va a vivir entre animalitos con la naturaleza, y entonces historia romántica que se le construye al hombre, a este hombre, pero en el barroco no se lee el santo naturista, sino el santo de la Santa Muerte, el hombre que tiene un cráneo siempre en su mano, y le rinde culto al máninas, es decir, al sujeto desposeído de bienes materiales. La leyenda cuenta que en una de sus visiones se le aparece Cristo y le dice: denle las 3 monedas que tiene en su sayal. Y este hombre se pega una angustiada a la mano bárbara y mete la mano en el sayal y comienza a sacar monedas de oro. El cuento es que después de una situación muy angustiante, Cristo le hace caer en cuenta que las 3 monedas de oro son los 3 votos: pobreza, obediencia y castidad. Creo que el mejor ejemplo de cómo se asume la condición de la riqueza en contraste con lo que debe representar pobreza, obediencia y castidad es bastante interesante a partir de la forma como se representa en estas semanas. Esta escena es muy conocida, y hace parte, como les decía, incluso en los seminarios aparece frecuentemente esta idea de la predicación. Tengan en cuenta que las pinturas son las diapositivas coloniales, donde se intentan para predicar, para hacer ejercicios de mostrar visualmente lo que el sacerdote está predicando. Ese es parte de los objetivos de las pinturas, son de gran tamaño, sobre todo las pinturas de iglesia. Entonces también me parece importante mencionarles que esto no es accidental, no son representaciones o símbolos, sino hace parte de la meditación personal o de la predicación sacerdotal. Bien, un cuarto espacio donde estamos viendo este tipo de representaciones del valor de la moneda está dado en función de la cultura alegórica. En el Nuevo Reino de Granada, en el territorio no es muy usual la cultura alegórica, salvo Pedro, que Juan Carlos lo ha trabajado muy bien, pero pintura de caballete no es muy frecuente encontrar pintura alegórica. Pero en América sí encontramos representaciones, y aquí el ejemplo vuelve otra vez con elementos de contraste. Es una pintura compleja, pueden darte cuenta que está llena de metáforas, y entre su metáfora está la bolsa de monedas, donde se pone el pecado, todo lo que está afuera es los símbolos de la pasión, y adentro está la salvación, que es la imagen de la Virgen humilde, pobre, que contrasta con lo que está en la parte exterior. Es decir, permanentemente se está haciendo refuerzos de esta alegoría. Pero también la alegoría del uso del dinero, la presencia de las monedas, no solamente está en pintura religiosa, sino también en algunas pinturas de carácter secular. Hay un tema barroco que en América tuvo un desarrollo más o menos significativo, que son las alegorías de los 4 continentes, es decir, cómo se representa África, Europa, Asia y América. Estas pinturas, para solamente este ejemplo, pero eso es muy diciendo, estas pinturas siempre se representan con formas femeninas, los continentes son femeninos y con elementos característicos de ese continente. Esta es brasileña, pero las representaciones de los continentes en Quito, en México, en Adelanto, Perú, son todas iguales. Siempre se representa con un animal de ese territorio, en este caso un jaguar, para el caso americano, en el caso asiático un elefante, a veces una jirafa, para el caso asiático, para el caso africano, etc. O sea, el caballo siempre es europeo porque es el animal noble, por condición noble. Lo que quiero llamar la atención en este lugar es que América siempre está representada por la riqueza que se le extrajo al continente. Es decir, siempre hay un cofre o monedas de oro en el piso a los pies de América. Como elemento simbólico es bien interesante, y esto se vincula precisamente con todo el sentido que tienen las casas de moneda. Un vínculo bien importante. Hay también toda una tradición alegórica, ustedes pueden ver ahí una piña, palmeras, o sea, es que lo autóctono de América, y lo autóctono es el oro, es la extracción, la contribución de la moneda al desarrollo de Europa.
Otras formas alegóricas se encuentran, por ejemplo, en este tipo de pinturas, donde debajo del pie del jurisconsulto hay una vasija que está escurriéndose monedas. Va un poco a la idea del sentido que debe tener la jurisprudencia, es el sostén del Estado colonial en América, y aquí el símbolo apunta a la no corrupción. De hecho, hablaban hace un rato ustedes de los fraudes, y esto es precisamente parte del discurso que aparece con cierta frecuencia en estas representaciones. No son muchos, pero es interesante ver esta pintura también como alegoría, al lado de la justicia ciega, la balanza, que también tiene una relación con lo económico, y este sujeto pisando como desde el oro que se produce. Otro tipo de pintura alegórica, también que vuelve a reforzar esta idea que les he mencionado. Este es bien interesante porque es una pintura de las postrimerías coloniales hacia 1808-1810. Se titula España sostenida por la constancia y el auxilio de Inglaterra en su triunfo sobre la perfidia de Napoleón. Y en 1810-1814 vemos cómo Inglaterra simbólicamente le está dando armas y oro. El oro se representa en monedas. Es de las muy poquitas representaciones que conozco que tiene un valor monetario, y aquí el carácter es un tipo de alegoría más de condición política. Una de las últimas imágenes que quiero mostrar es esta. Son pinturas que están inspiradas en un tema bíblico, pero sirven a partir de las filateles, es decir, de todos los contextos geométricos. Esta pintura es muy simpática, es peruana, para hacer alusión precisamente a la condición del uso del dinero. Son grandes canastos donde brotan montones de monedas que Jesús llega a expulsar a los comerciantes del templo. Esa idea del templo tomado por los comerciantes, que hace parte de todo un discurso fuertemente social, se representa en este tipo de pinturas. Y la imagen aquí creo que es bien interesante ver a uno de los comerciantes tumbado en el piso. Cristo lo acaba de tumbar a punta de latigazo, y sus odres llenos de oro regados por el piso. Bueno, la interpretación obviamente va hacia el carácter de lo místico y la idea de la renuncia a los bienes, sobre todo cuando se relacionan con la iglesia boliviana. Ya el último tema que quisiera mencionar, y va en este sentido, es monedas que encontramos en el espacio cotidiano, en pintura que no sea religiosa. El problema es que cerca del 85% de la pintura colonial es pintura religiosa. El margen de pintura no religiosa es más o menos pequeño. De hecho, dice 14-15% de pintura que son temas seculares, buena parte de ellas son retratos de obispos. Entonces, que le da otra vez este sentido de lo religioso. Menciono dos casos. Hay un tema interesante que son las pinturas de castas, como esta. Entonces, la única serie peruana conocida, donde uno esperaría encontrar con mayor frecuencia la presencia de monedas y no las hay. Esta es una de las únicas pinturas, conozco alrededor de casi 500 pinturas de castas, y esta es prácticamente la única que tiene representación de monedas. Aquí estas pinturas usualmente juegan mucho con una especie de humor negro. Hay una crítica a ciertas pinturas se producen para ser enviadas a España, se producen casi todas en Nueva España y algunas en el Caribe, especialmente en Cuba, que es como para contar las razas de gente que vive en ese lugar, como pinturas del exótico del territorio. Y en la ironía,
hay una serie de cualidades emocionales que acompañan a las diferentes castas. Entre esas se habla mucho de la tacañería del español, y esto es lo que parece representar una mujer, la esposa negra, una mujer negra que tiene un hijo mulato, a representar solamente 2 monedas en su mano. Es de las muy pocas excepciones. Y quisiera terminar, primero esto. Esta es otra de las estructuras de carácter también colonial, que me parece interesante ir culminando con esto porque muestra un poco ese espacio de la vida cotidiana, el sentido que tenían finalmente estas casas de acuñación de monedas en el espacio para poder pensar en la sociedad con un desarrollo comercial más o menos amplio, donde los oficios, las condiciones, esta imagen creo que retrata bastante bien lo que puede ser la vida cotidiana y la cultura urbana y el uso de las monedas en estos espacios. La última que me parece bastante apropiada para este caso es el retrato de Jerónimo Antonio Gil, que fue el grabador mayor de la Real Casa de la Moneda, de las muy pocas pinturas que tradicionalmente tienen una moneda, por una razón muy simple, porque él era el grabador mayor de la casa. Si ustedes lo pueden ver, tiene al fondo en su mano izquierda una moneda, al fondo tiene una prensa para hacer monedas y moldes en su mano izquierda. Es una serie de objetos que pueden representar perfectamente el valor. De hecho, estas son las mejores pinturas de Rafael Jiménez. Entonces, creo que eso es casi excepcional, encontrar pinturas en la vida cotidiana. También Luis hablaban hace un rato de otros valores de cambio, de otros objetos, de otros intercambios. Me olvidó ponerla, la voy a cortar. Y hay un buen ejemplo con esto, y son pinturas, sobre todo en las arcillas, con los polvos, que tienen terrones de azúcar en la mano. La azúcar era tan costosa, tan excesivamente costosa, que el sujeto no sostenía una moneda de oro sin un terrón de azúcar. Tomar té con azúcar o tomar bebidas con azúcar procesada era un sinónimo de absoluta riqueza para el final del siglo XVIII. Se me ocurre eso como ejemplo final. Quería decirles, no es habitual, o sea, la moneda tiene una representación más dentro del espacio religioso, esta ideología que les he contado, y en la vida cotidiana es más bien escasa la representación. Sí, claro. Sí. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos a dar entonces un espacio para preguntas y comentarios del público. Es una pregunta que te hace Juan Camilo. Primero te agradezco por la presentación y la pregunta es si tú crees que es posible determinar si los discursos de las pinturas de contenido religioso en las que se representan limosnas se está tratando de establecer un tipo de comportamiento social en el que se lleve a la gente a donar dinero a las instituciones religiosas. Sí, me pregunta compleja porque testamentariamente eso es lo que sucedía cuando no había dolientes, que esas son las testamentarias que conocemos cotidianamente. Hay los santos, dentro de todo el conjunto de los santos no es muy frecuente encontrar santos donantes, santos que tengan estos actos de generosidad, pero lo que sí parto y estoy de acuerdo con Juan Camilo en este sentido es que la cultura se constituye no solamente como un espacio de discurso, de producción narrativa, sino también para generar comportamientos. Entonces, esto no es gratuito. El santoral católico tiene alrededor, para el siglo XVIII tenía alrededor de 1.300, 1.400 santos. Alrededor de 1.400 santos. Los cursos de santidad se comenzaron a hacer en el siglo X. Para finales del siglo se reordenan en el siglo XVII, y para finales del siglo XVIII son alrededor del santoral, 1.200, alrededor. De esos, solamente se repiten
secuencialmente en la pintura, no más de 25, en la pintura colonial. En la pintura colonial americana, uno no encuentra más de 50 santos que se repiten. Y se repiten es con ciertas características. Santos que mortifican el cuerpo de una forma, santos confesionales, por ejemplo, aquellos que se confiesan, o santos donantes. Es decir, los discursos que están detrás de lo que se representa como un modelo de comportamiento hace parte de esta tradición. Entonces, pensaría, no he encontrado documentos que lo confirmen o relatos literarios que lo confirmen, pero lo que sí tengo claro es que las pinturas proponen modelos de comportamiento. No son gratuitos, esto no hay las devociones no son accidentales, las devociones son intencionales para generar una forma de comportamiento. El modelo de comportamiento de la limosna sobre una sociedad. Hay otro punto también, a propósito de la pregunta de Juan Camilo, es cómo hacer cuerpo social a través de la representación visual. La idea del cuerpo es muy importante. La sociedad para ese momento funciona como el cuerpo de Cristo, hay una cabeza, hay unos pies que caminan que son los campesinos, hay unos brazos armados que es el ejército, hay un hígado que son los conventos, son los que suben por el resto del cuerpo. Es decir, la sociedad funciona como un cuerpo y tiene que estar moldeada por modelos de comportamiento. Entonces, por eso los santos están, digamos, bien escogidos. Y en este caso, los santos generosos hacen parte de una relación, no solamente generar relaciones con los humildes, sino también la solidaridad con el entorno eclesiástico. Sí, podría volver a la de la generosa Inglaterra y la España, no sé qué, que el actor me pareció ver como Castro, que es un autor español. Sí, sí. ¿Es hecha por un español? Sí, hay autores que no tengo que esta pintura por su constitución lo más seguro es que puede ser español. Yo en esta investigación de mi trabajo tengo en cuenta no solamente las pinturas producidas en América, sino las pinturas que circularon en América, o sea, que llegaron a América y que hacen parte del circuito cultural. Antes de la constitución de las juntas hay una solidaridad con España y sobre todo en México, cuya independencia va a ser un modelo de independencia. Sí, pero no entiendo por qué le atribuye la generosidad a Inglaterra, cualquier tercera Inglaterra, si lo que hizo Inglaterra fue morirse en envidia toda la vida por lo que tenía España acá. Sí, también me parece un poco raro, pero recuerda que la amenaza en este caso es Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Pero hay que ver lo que hicieron ellos, ¿no? Que en 1806 y 7, dos intentonas de toma de Buenos Aires. Y después van a hacerle el favor y resulta que fuera de arman todo el espelote cuando se van bombardeando en un acto de industria española. Eso es como decir que los Estados Unidos nos hicieron el favor de quitarnos a Panamá para que no tuviéramos tantos problemas. Eso sí, ese caso está pago por yo no sé quién. Sí, por la iglesia o algo parecido. Eso es lo que es interesante para la pintura colonial, que no es un discurso documental firme, sino que son objetos alegóricos que sirven para hacer la interpretación. Yo no conozco las historias detrás de esta producción, pero de cada una de las pinturas, pero sí hace parte de formas alegóricas de entender un tipo de realidad. También hay que tener en cuenta que en estos contextos hay muchos realistas, hay no solamente criollos, hay muchas fuerzas que están en juego dentro de esta relación. A mí lo que me interesa en esta pintura es destacar este juego de la forma como se representa la monarquía, la forma como se representa el auxilio y, digamos, la presión por la angustia que genera la presencia española, la presencia napoleónica en el entorno ibérico. Y el otro cambio es una representación de una mentira absoluta. Pero bueno, y volviendo a la penúltima, donde está la negra con las monedas, el moratico, el español, no entiendo por qué esa interpretación suya de que las monedas aducen o alumen a la tacañería española.
no de aquí, no de la tacañería española, pues. Porque yo veo mucho más tacañería por los otros imperios que por el español. Sí, no, yo eso no es una interpretación mía, yo aquí estoy tomando es lo que narran los imaginarios de la época. Por ejemplo, yo lo que vería es, lo que primero pensaría es, por eso me compró. No, Por tal suma o cualquier otra cosa, pero que la tacañería española. No. Las pinturas de castas están pensadas en términos muy distintos. Las pinturas de castas, aquí estamos en una sociedad profundamente racista. Yo creo que tenemos unos estereotipos de ser negro o ser blanco muy producidos por telenovelas y por novelas y por imaginarios hollywoodescos. Aquí tenemos conquistadores negros. Con Jerónimo Lebrón llegaron 3 hombres negros conquistadores. Aquí encontramos desde el siglo XVII montones de negros, hombres y mujeres negros que son libres y que desempeñan oficios. Sabemos de pintores negros, sabemos de maestros carpinteros negros. O sea, tenemos esclavos blancos por otro lado. En Cartagena hay montones de esclavos blancos, esclavos por deudas, esclavos. O sea, Hollywood ha hecho mucho mal generar unos estereotipos culturales que no son tan reales. Y en ese sentido, estas pinturas de casa muestran un proceso de mestizaje social. Los archivos están llenos de documentos de relaciones de negros y negras con hombres blancos españoles, no esclavos, sino parejas, enamorados, que no se podían casar por varias circunstancias. De hecho, a propósito del tema, el matrimonio no es una constante hasta mediados del siglo XVIII. Vamos a encontrar una sociedad que se casa hasta después de con la pragmática Santos de Carlos III, 1767, no me acuerdo bien la fecha, pero los censos de Bogotá, simplemente Bogotá, muestran que más o menos el 60% de las parejas vivían en concubinato. La razón es muy simple, la gente no tiene plata para pagar una dote. No hay plata para pagar dote. Esto hace que esto sea una sociedad de una flexibilidad absolutamente increíble. Esto es lo que se llama libres de todos los colores. De todos los colores. Entonces, una sociedad absolutamente mestiza, donde hombres blancos, no todos también ricos, no todo hombre blanco tiene plata, hay muchos también pobres, tienen vínculos amorosos, constituyen pareja con este tipo de, con mujeres negras, con mestizas, con mulatas, y la historia, aquí no les puedo mostrar toda la secuencia, que no las tengo, de pinturas de castas, pero normalmente son series entre 14 y 24 pinturas, donde se va mostrando, están numeradas, y la siguiente pintura muestra, en este caso, sería la mestiza, la niña mestiza, ya mayor, que se conserva uno de sus símbolos, junto con la siguiente casta puede ser con un criollo, y el nombre del resultado de casta. Entonces, estas pinturas no son reales, o sea, aluden a una condición simbólica y la representación genera un poco esto que también se denomina en las pinturas los humores. No tengo aquí unas pinturas para mostrarles, pero las condiciones por lo general parten de la idea de que cada casta está generada por un humor. Los mestizos son peleadores, son pelietas, los albinos son estafadores, y las pinturas representan un estilo de ánimo, un tipo de espíritu, un tipo de humor. Independiente de que sea o no cierto en la vida real, este es el discurso colonial del valor de las casas. La verdad que se muestra es que los españoles se mezclaron más que nosotros, que ingleses o que franceses, y ahí ya hay un menor racismo en el hecho de mezclarse que en el de no mezclarse como hicieron nosotros, ¿no? Sí, digamos, yo creo que uno no puede juzgar con valores del siglo XXI, situaciones del siglo XVIII. Uno no le puede pedir a la Inquisición que se porte con derechos humanos. Los derechos humanos se los inventaron en 1945. Lo mismo sucede en estas sociedades. El racismo es una construcción muy del siglo XIX. La situación como colonialista
es que estas son sociedades muchísimo más flexibles que incluso nuestras sociedades hoy en día. Casi con certeza, o sea, son sociedades con una mayor movilidad, con mayor flexibilidad. Y eso nos lo demuestra la investigación moderna histórica que se ha hecho sobre estos temas. Yo quisiera decir una cosa en relación con lo que están diciendo, justamente en una parte de la investigación que hicimos con Juan Camilo para el guión, y era que en el antiguo guión de Casa de Moneda se hablaba de la institución Casa de Moneda como una institución española no permeada por nadie, sino como muy autónoma. Y cuando fuimos al archivo a trabajar con el archivo, encontramos cosas interesantísimas, como lo que decía Juan Camilo hace un momento, es una mujer, Mariana Ricaurte, y su familia, que durante todo un siglo está peleando una mujer con el rey de España por tener el control de Casa de Moneda, ¿no? Entonces es como la construcción, las narrativas que se han hecho en torno a la colonia nos dan una perspectiva, y yo creo que el museo también, yo voy a traer aquí la investigación del museo, justamente quería hablar de esas nuevas investigaciones y nuevas posturas frente a lo que las narrativas tradicionales promulgaron. No hay mujeres en Casa de Moneda, se decía así, apenas empezamos la investigación. Encontramos 3 tomos dentro del archivo de Casa de Moneda, donde ella escribe cartas al rey, donde pelea por que sus hijos no pierdan el control de Casa de Moneda, donde hace relaciones de cuentas, donde está diciendo, bueno, yo compré esta herramienta para Casa de Moneda, o sea que nos está mostrando una naturaleza interesantísima del femenino. Por otro lado, según las reglamentaciones para Casa de Moneda, se decía que no se podía contratar mano de obra negra porque era impuro que los negros trabajaran con metales dentro de Casa de Moneda, por ser una institución del rey. Encontramos que contrataban porque quienes sabían trabajar los metales eran las personas esclavizadas que llegaban de Guinea, por ejemplo, que tenían gran conocimiento del trabajo con metales. Y para finalizar, indígenas como que nos decían, si encuentran al principio de la investigación como seguramente hay indígenas que son la mano de obra que está trabajando, no, ahí por eso en la sala 3 lo pusimos, son testamentos de indios, no solo caciques, sino indios en general, que donaban todas sus posesiones a la iglesia, porque hay todo un proceso de conversión y devoción cristiana sustentada en eso, ¿no? Entonces vemos como pues, María Coro, que es uno de los más bellos, es una mujer indígena, dona todas sus tierras, contrata a Baltasar de Figueroa para que haga un cuadro, dice cuánto le paga. Entonces sí, es como, yo creo que es abrir la perspectiva de investigación y darle una oportunidad, una lectura distinta a eso, por un lado. En segundo lugar, me parecen muy interesantes las imágenes alegóricas que muestras, no sé si pudieras volver a ellas, sobre todo la de América, me parece interesante esta porque pues, es una pieza, es una imagen del siglo XVIII, me parece muy afortunado que lo traigas, porque en particular este tipo de alegorías las vamos a ver replegadas en el siglo XIX. Entonces, es una imagen que está circulando de manera pictórica en el siglo XVIII, pero de manera impresa en el siglo XIX. Tal vez la más, es decir, América va a estar, o América o una versión americanizada del comercio o de la abundancia, que es una mujer llena de baúles repletos de monedas de oro que se desbordan. Y pues todos los bancos privados del siglo XIX terminaron usando estas alegorías. O los primeros billetes y las primeras monedas independentistas de Cartagena van a utilizar a la indígena con el tocado de pluma, rompiendo las cadenas, como una alegoría de su propia riqueza. Entonces me parecía muy bonito, pues como vincularlo. No se quedan en las imágenes del XVIII, repliegan la iconografía del siglo XIX. ¿Preguntas, comentarios? Con relación a lo que decías ahorita, que la gente no se casaba porque no tenía la dote, después de un tiempo donde la gente se empieza a casar,
Desde ahí empezaría a utilizarse las arras como símbolo, al no tener el dinero físico, pero sí como un símbolo. Sí, de hecho, la historia del matrimonio es bien interesante porque estos elementos vienen, la idea de entregar una dote es la idea de que las mujeres son un estorbo para la condición de los hombres. Entonces, al hombre hay que darle un tributo, una condición, digamos, comillas, para que se encargue con una mujer. Esto es una tradición germánica que se llama Muteje. De hecho, ahí vienen varios problemas porque el matrimonio es el último sacramento en institucionalizarse dentro de la Iglesia Católica. El matrimonio se institucionaliza hasta el siglo XIII, o sea, 1215 Concilio IV de Letrán, y tarda casi 250 años en ser reglamentado. Entonces, lo que reguló el matrimonio en toda la Edad Media fue el matrimonio por lo civil. A veces tenía un cura que echaba la bendición, a veces. De hecho, el matrimonio es el único sacramento que no dispensa gracia. El sacerdote no dispensa gracia. El sacerdote dispensa gracia cuando bautiza o cuando confiesa, pero el matrimonio no. En el matrimonio, los contrayentes son los que se dispensan la gracia, la culpa. El sacerdote tan solo es su testigo. Pero la Iglesia costó mucho trabajo echarle la bendición finalmente a la sexualidad, a la consumación matrimonial. Y esto hace que los usos matrimoniales sean muy controlados institucionalmente. La Iglesia controla quién se casa con quién, porque el matrimonio no tiene amor todavía. El amor entra en el matrimonio hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XIX realmente. El matrimonio es una alianza entre dos sectores de clase, una alianza social. Y en ese sentido, pagar por una persona, pagar por un matrimonio, hace parte del crecimiento de la alianza de sectores de clase. Le doy un dato. Para una familia bogotana, es un dato muy curioso, para una familia bogotana bien del siglo XVII, XVIII, promedio de 3, 4 hijas mujeres, el padre escogía cuál se casaba. Un matrimonio cuesta alrededor entre 5 y 10 veces más que una dote conventual. Entonces casaban generalmente a una, a la que mejor podían casar, y las otras todas para el convento. Esos eran los destinos, solteronas, ninguna, o monjas, y una o dos casadas por lo general. Esto es ir incrementando la negociación de clase, es como incrementar la riqueza familiar. Esto es, de hecho, ya contaban algo de los conventos como prestamistas, pero parte del asunto es incrementar. Entonces, cuando ya entra en crisis, porque no pasamos de tiempo, pero cuando ya entra en crisis, esta riqueza, sobre todo ya cuando se vuelve mucho más común el matrimonio se vuelve mucho más común con la liberalización de estas entregas de dote. Esto ocurre al final del siglo XVIII. Las arras, casi siempre de oro, se vuelven un símbolo de la dote. Aunque siempre hubo elementos simbólicos que acompañaban la relación matrimonial, pero en sí misma es una institución de origen feudal, una institución que se volvió mucho más simbólica en el siglo XIX. Y ahí es donde comenzamos a volverse algo más común, más normal, esta idea matrimonial. Y la idea de la pragmática, que también responde un poco la pregunta que decía usted, señor, es la idea de compadrar a cada quien con su cada cual, porque era una preocupación para las instancias coloniales, la revoltura, la mezcla de relaciones de pareja. De hecho, la pragmática dice esto, hay que compadrar a cada quien con su cada cual. De hecho, el siglo XIX se volvió un siglo mucho más, digamos, más racial, más de que casi cada quien con su cada cual, más en la misma colonia. Entonces, ahí es donde se comienza a simplificar la idea del matrimonio y se vuelve más común de hecho. Bueno, muchísimas gracias. Mil gracias, Jaime. Como siempre es un gusto que compartas tus investigaciones con nosotros.
y esta lectura pues le da también otros puntos de discusión a el Museo Casa de Moneda. Muchísimas gracias.